Alfonso Aguirre se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el ámbito de la literatura reflexiva y de crecimiento personal. Con un estilo auténtico y profundo, ha conectado con miles de lectores en todo el mundo, ofreciendo palabras que inspiran, sanan y transforman. Es un escritor, empresario y creador de contenido mexicano. Se graduó en negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Su presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, ha sido notable, acumulando una comunidad de más de 2.2 millones de seguidores. Es CEO y cofundador de Baideland y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su primera novela, Nada fue lo que creímos. Pues Alfonso, buen día, bienvenido a esta entrevista. Gracias, qué gusto y qué emoción poder platicar de todo esto y de nada fue lo que creímos. Esta novela es entrañable para quien la vaya a leer o escuchar. Este personaje, Mateo García, que está estudiando el último semestre de la universidad en Columbia. Cuéntanos un poco cómo surge crear esta novela y este personaje. Pues todo partió de la idea de la frase central, que mi objetivo era poder crear una historia que tratara de dos personas, Mateo y Gabriel, que crecen, pero que crecen para también poder expandir y apoyarse en sus proyectos y poder apoyarse el uno al otro. Y todo parte también de querer compartir este recordatorio de que hay relaciones que nos pueden expandir, hay relaciones que nos pueden hacer crecer, hay relaciones que nos pueden impulsar. Y entonces es la historia de cómo se conocen Mateo y Gabriel en un lugar como Columbia University, que no es nada más una de las mejores universidades, es también como ese lugar que todos necesitamos, que nos reta y que nos hace crecer y que nos hace querer llenarnos de energía para completar nuestros proyectos y para poder crear nuestro arte y nuestros proyectos creativos o empresas. Y todo parte de querer transmitir esa energía y estos recordatorios de que sí vale la pena también ir por lo que sueñas. Aparte en esta novela, que es una historia muy bonita de amor, de apoyo, de entre ellos dos, hay muchas frases inspiradoras que las vamos a ir diciendo un poquito para no spoilear tanto a través de la entrevista. Justamente como bien lo comunicaste, el profesor Scott Powell le da una tarea, que sea el asistente personal por un día de Gabriel Cortés. Y wow, Gabriel es una celebridad ya, a pesar de que pues tan solo tiene 27 años, él es egresado de Harvard, pero Mateo no se va a imaginar lo que va a cambiar su vida por este contacto de un día de ser su asistente de Gabriel Cortés. Cuéntame un poco. Ujú. Sí, es un evento que sucede en los primeros capítulos en el que Ujú. muchas figuras importantes como exsecretarios de Estado o como Gabriel, que es como un tipo de celebridad por su fundación que está funcionando muy bien y que está despertando mucho interés en los medios. Y entonces Mateo, siendo estudiante, se convierte en asistente por un día de Gabriel en este evento para que todo el evento salga perfecto. Y ahí empieza una conexión y empieza una conversación que dura de ahí en adelante y que esa conversación nunca termina. Y se dan cuenta que hay esta conexión en la que ambos son personas que están yendo por sus sueños y son los dos personas que tienen proyectos y que tienen sueños muy grandes y por eso hay esta conexión. Y a partir de ahí, los días de Mateo cambian completamente y al ser su último semestre en la universidad, cambian también todos sus planes. Mateo es alguien que tenía todo planeado, que él calcula y estructura todo a la perfección y Ujú. esto no estaba en sus planes, no estaba en sus planes conocer a Gabriel y a partir de ahí empieza toda la historia que realmente cambia su vida de un día para otro. También la vida que cambia de Gabriel, aunque también ella tiene todo así como que planeado, es una frase que está en Mm, uno de los salones y que se repite a lo largo del libro. Atrévete a sí. competir. Creo que eso, wow, o sea, es
Es algo muy significativo. ¿Cómo surge la idea de poner esta frase o qué significa para ti incluirla en el libro? Ujú. Es una frase que es el recordatorio para cuando estamos tomando decisiones. Y en un momento, en una escena en la que tienen que estar tomando una decisión importante, si Gabriel iba a tomar una decisión de entrar en un proyecto o no, este recordatorio que se topan en uno de los salones y que se la topan en grande mientras él daba un discurso, es una frase que surge de poder en momentos importantes recordarnos que siempre, aunque queramos tener todo planeado, siempre va a haber como esa sensación de emoción y también de lo desconocido. Porque muchas veces por más planes que hagamos, por más seguridad que queramos tener, al final siempre son pasos que tenemos que dar confiando y atreviéndonos. Y por eso en la frase Atrévete a competir quería que fuera un recordatorio que quedara de esta historia. Y es una frase que aunque se la encuentran al inicio, se repite en diferentes ocasiones como diferentes recordatorios, porque al final eso es algo que podemos repetir nosotros también, porque es un libro que además de que cuenta la historia de Mateo y de Gabriel, las personas que lo lean también se van a poder ver reflejadas con sus historias y con sus decisiones y van a recordar sus sueños y entonces va a haber como este tipo de recordatorios que es también parte del objetivo de la novela, que mientras escuchamos sobre la historia de Mateo y de Gabriel y de los otros personajes como Rebeca, etcétera, podamos nosotros y cada uno de los lectores identificarnos con algunas conversaciones o identificarnos con algunos puntos importantes, porque de eso se trata al final, de lo que una novela también te puede dejar. Y mi objetivo principal era dejarnos esta sensación de atrevernos a competir y esta sensación también de atrevernos y de ir por nuestros sueños y de recordar nuestros proyectos. Y mucho se muestra también cómo es el detrás de cámara de lugares tan exigentes como la universidad que es Columbia o en momentos como en la fundación, que es un ambiente muy similar a empresas de Silicon Valley, de empresas de tecnología que están cambiando el mundo. Y entonces también la novela es como un ecosistema, que además de una frase es como todo este ecosistema, que el objetivo es que nos pueda llenar de energía a todas las personas que lo lean. Sí, y a lo largo también de esta novela hay personajes que están al lado de los personajes principales, los amigos. ¿Qué sería de la Ujú. vida sin los amigos? Para Mateo, su mejor amiga Rebeca, que es su confidente, su apoyo, quien está ahí para también aconsejarlo. Y por parte de Gabriel, Robbie, que es como su hermano, porque comentemos un poquito aquí que Gabriel pues se quedó sin sus padres, ¿no? Entonces su familia, su mamá de Robbie, pues lo abraza como si fueran hermanos. También es muy entrañable en la novela ver estos lazos de amistad presentes tanto de Rebeca como de Robbie. Cuéntanos un poco. Sí, y estas dos figuras de amistades son muy importantes. En el caso de Gabriel, Gabriel es una persona que a sus 7 años se quedó huérfano y siempre tuvo a alguien que lo apoyaba. Y en ese apoyo entró la familia de uno de sus mejores amigos, que es Robbie, que mencionabas. Y pudieron al final también darle oportunidades y Gabriel pudo también crecer para poder estudiar en una de las mejores universidades y por eso su personalidad es ayudar y él no es algo que sea superficial, él sabe que tiene que regresar todo lo bueno que ha tenido y las oportunidades increíbles Ujú. que ha podido tener gracias a esos lazos de amistad. Y Mateo también tiene esta muy buena conexión con Rebeca y es muy diferente a Mateo. Rebeca es como el lado artístico, el lado que, a contrario de Mateo, no tiene estructura y que tiene muchos sueños y muchas ganas de crear, pero está un poco confundida. Pero ahí está, y siempre está presente para Mateo, y siempre está ahí en los momentos en los que Mateo necesita una ayuda. Y al mismo tiempo hay otro personaje que se llama Connor, que Con, es el compañero de cuarto de Mateo. Sí, y ahí hay una historia en la que muchas veces
también tenemos oportunidad de mejorar con nuestras propias amistades y darnos cuenta de cómo también nosotros le aportamos a las personas que están en nuestra vida. Y es como que también parte del arco de la historia, como tú también estar para las personas que han estado ahí para ti. Y que con su roommate Connor, él era, pues, le fascinaba el tenis, era financiero, tal vez no, como que había, siento que al principio como que una pared que se hacía Mateo hacia Connor, era como que muy cerrado. Y ya cuando suceden ciertas cosas en la novela, ya se abre más a él. Y Rebeca le dice respecto a la relación de Connor, dice, ahora más que nunca debes cuidar a las personas que te quieren, refiriéndose a Connor. Exacto, porque la vida de Mateo cambia por completo y se vuelve una persona mediática y ese es el consejo de Rebeca, que tiene que darse cuenta de las personas que ya estaban ahí antes de que hubiera otras personas interesadas en acercarse a Mateo. Y aquí también entra como esto de poder tener momentos de reflexión, escuchar también a las personas que más queremos, porque son personas que no están con ningún tipo de interés y al contrario nos valoran por la conexión que tenemos. Y son nuestros amigos los que siempre han visto cómo crecemos, cómo podemos tener dudas, cómo podemos también tener momentos de éxito y siempre están ahí. Y sí es como parte importante también cómo se va reforzando ese lazo con su roomie, con su roommate, Connor, y al final que Mateo se pueda abrir, que Mateo se pueda abrir también a otro tipo de relaciones, como nuevas amistades. Y al principio, Rebeca lo menciona al inicio del libro, le dice a Mateo que está cerrado a las oportunidades, que está cerrado a las relaciones y que tiene estándares demasiado altos. Y es esa parte también de abrirnos a nuevas posibilidades, a final de cuentas. Aquí pasan una serie de cosas. Bueno, el primer día se conocen, le da el tour por la Universidad Columbia, luego se empiezan a seguir en Instagram. Gabriel invita a trabajar a Mateo con un proyecto en su fundación. Y ahí van narrando, ¿no? Todo cómo es el día a día, cómo vemos el liderazgo de Gabriel desde que es el primero que llega, pone el café para los demás, siempre está pendiente de su equipo, siempre está pendiente de las personas. Esto me pareció fabuloso, ¿no? O sea, no nada más ser el líder que quiero que me vean, sino realmente estoy siendo con mis actitudes, con mi día a día, un gran líder para todo mi equipo. Sí, y Gabriel, por su historia, es este líder que las personas se sienten muy inspiradas y que incluso Mateo se inspira mucho desde el día que lo conoce. Cuando Mateo conoce a Gabriel y cuando Gabriel ya se va del campus, Mateo siente todas estas ganas de irse a la biblioteca, aunque ya es de noche, siente todas estas ganas de sentirse preparando y es lo que los grandes líderes también hacen, que nos inspiran, que nos mueven y que conocemos esa vibra que creo que todos podemos imaginarnos a un líder como es Gabriel, que nos inspira también a querer ser mejores, además de sus acciones que están como encaminadas a su fundación y a hacer el bien, también nos inspira a que nosotros hagamos como el mejor esfuerzo siempre en lo que cada uno de nosotros está haciendo. Y creo que para mí este es el complemento de equipo que hacen Mateo y que hace con Gabriel y este gran equipo y que sí existen equipos como ese allá afuera. Y ese es un punto muy importante para mí, que con esta historia pudiéramos sentir cómo es una relación que te admira la otra persona y que le apuesta también a tus sueños y que te ayuda a cumplirlos, porque normalmente en redes sociales vemos mensajes como que ya nadie quiere comprometerse o que ya nadie quiere un amor como los de antes o que solamente estamos como que buscando relaciones pasajeras y a ver, ese tipo de cosas vende a lo mejor cuando las ponen en las series o en las películas o en los libros, como amores tóxicos, relaciones pasajeras, como que solo vivir el momento y lo hacen ver cool y lo hacen ver como algo que, como si eso fuera éxito
pero en el fondo todos sabemos que eso siempre lleva a lo contrario, que eso siempre lleva como al vacío. Y no nada más en esta época, eso llama la atención, eso ha llamado como que la atención siempre, toda la historia. Pero esta historia era importante para mí escribirla porque no es lo único que existe. Y si hay personas que están buscando todo lo contrario, y si hay personas que quieren construir para el largo plazo, y no se nos debe de olvidar, porque tal vez hay otro tipo de mensaje que puede ser viral y que puede ser que esté siendo incluido en muchos de los medios y muchos libros y series y películas, pero que no se nos olvide que también existe el otro lado de la moneda y que formar equipos, tener planes a largo plazo es mucho más reconfortante y mucho más satisfactorio en el largo plazo que otro tipo de cosas. Aparte de que Mateo iba a tener este empleo del proyecto en la fundación, su profesor Scott Powell le había encargado también dar el discurso de fin de año y él estudiaba los últimos semestres, se tenía que mudar, pero él decía, yo siempre he podido y voy a poder siempre, como que decía, bueno, sí son muchas cosas, pero voy a lograr los objetivos que tengo. Él, uno de sus sueños era trabajar en la ONU, pero Ujú. pasan ciertas cosas, ciertas prioridades de vida que no vamos a ver qué. Pero también ahí me gusta mucho un tema que tocas de Mateo. ¿Cómo puedes saber si una persona es la indicada para ti? ¿En qué momento? ¿Qué señales? Háblanos un poco de esto. Sí, pues en la historia podemos ver cómo se sienten muchas de esas señales que pudieran ser como les llaman green flags o banderas verdes y señales de que es una relación que vale la pena cuidar. Y número uno, para mí es muy importante como esta admiración mutua y que no se trate solamente de un proyecto en específico de una persona o de la otra, sino que pueda haber obviamente conexión emocional, que pueda haber apertura, que puedas tener sobre todo las conversaciones del futuro y conversaciones que a veces parecen conversaciones difíciles o conversaciones incómodas, pero si puedes tener ese tipo de pláticas de lo que tú estás buscando, de lo que a ti te gustaría construir, de cuál es como esa apertura emocional y personal que tiene la otra persona en la relación, creo que estas son de las señales más importantes y que haya terreno fértil para construir. Y terreno fértil para construir significa que precisamente puedes tener estas conversaciones y ver estas señales además también como de interés, que la persona quiera ser parte de tus momentos importantes, de tus recuerdos, de tus proyectos, de lo que tú quieres hacer y que haya también como un involucramiento de sus vidas. Que al final formar equipo con una persona también estás eligiendo a tu compañero de miles y millones de comidas, miles y millones de pláticas. Es la persona que al final de cuentas le vas a contar cómo te fue en tu día y además también estás escogiendo un estilo de vida. Entonces, creo que parte de la gran conexión que hubo entre Mateo y Gabriel fue que hubo una conexión emocional, había mucho interés, había demasiada admiración y había esta conexión de estilos de vida, que aunque ambos buscaban cosas en aspectos diferentes, había cierto tipo de señales en las que iba a ser muy fácil poder apoyarse el uno al otro. Vamos a spoilear un poquito. La portada se me hace muy representativa, porque dentro de la novela hay ciertos lugares favoritos de cosas muy importantes que pasan para ambos. Te voy a Sí. mencionar los lugares, no vamos a mencionar qué sucede, pero sí los lugares y tú me cuentas por qué elegiste estos lugares. Ujú. El edificio Butler Hall dentro de Columbia. El Met, el Metropolitano de Arte de Nueva York, de Nueva York. Hemos de decir que todo esto, la novela se desarrolla en Nueva York, ¿vale? Sí. El Central Park también fue un lugar muy importante y el telesférico que va de Roosevelt Island a Manhattan. ¿Por qué eliges estos lugares para estos momentos tan decisivos en la novela? Sí, me gustaría empezar con el Met,
el Met es una escena muy importante y tienen conversaciones de arte, tienen conversaciones súper interesantes dentro del museo, porque el día que yo conocí ese museo, el Met, me voló completamente la mente. Yo no conocía, yo no sabía lo que había dentro y ya estaba en el proceso de escritura de esta novela. Y un par de días antes de visitar este museo, estaba con una gripa de las gripas más grandes que he tenido, había perdido mi rutina creativa de escritura y apenas entré al Met, apenas entré al museo, me sorprendí y me quedé más de 7 horas dentro del museo y el museo tiene una cafetería increíble que me quedé más de 7 horas también escribiendo y pude recobrar mi energía creativa en ese lugar específico y desde ahí sabía que tenía que ser parte de la historia y es como este lugar también que representa las ideas. Acabo de también leer que cuando estamos buscando inspiración y creatividad, muchas veces queremos ver como las tendencias, queremos ver lo que está de moda, pero hay que recordar que de los mejores lugares para tener ideas es visitar también un museo, porque en el museo está lo que ha sido eterno, en un museo están expresiones artísticas en pinturas, en estatuas, en esculturas, en formas, y es arte que ha pasado todo el tiempo, que no son tendencias, al contrario, es lo contrario a una tendencia y está lleno de ideas increíbles. También, como mencionas, está el teleférico en la portada, que aparte Ujú. de la portada tiene un efecto que brilla increíble. Y este teleférico va de Roosevelt Island a Manhattan o al revés. Y es un momento en el que hay una escena muy importante que no Muy podemos dar importante. spoilers, pero es un momento de transición. Entonces es como este símbolo de preguntas, un símbolo de nuevas decisiones y de tomar la decisión de sí hacer las cosas también con seguridad y con mucho compromiso, pero sobre todo es como esa transición de qué pasa cuando tomamos decisiones, porque las decisiones nos cambian y por eso es un momento súper representativo. Y Central Park, que es un lugar que tiene muchísimos puntos diferentes y que tiene vistas, tiene perspectivas de la ciudad, tiene Ujú. arte, tiene naturaleza. Y a mí me encanta cómo un parque como Central Park o parques también como tenemos en México, que ahorita estoy en Ciudad de México, eh, son lugares en los que las personas podemos ir a abrir un libro y podemos ir a pintar un cuadro, o podemos ir a correr, o podemos ir a hacer cualquiera de estas actividades y que son lugares que también siempre van a ser eternos y que no nada más hay arte, no nada más hay libros, también hay muchas historias que no nos damos cuenta de amor y de conexión que están sucediendo en los parques todos los días. Entonces, claro que Central Park tenía que ser un punto también muy importante en la historia y que además el Met está justo en Central Park. Entonces fue un lugar increíble que conecta y que es parte de ese ambiente y es parte de ese contexto. También pasa un suceso muy importante en la vida de Gabriel, que es un parteaguas, que no sabía si también de decidirse a lanzarse a este nuevo reto, pero atrévete a competir. Volvemos a la frase misma, ¿no? Aquí me gusta Sí. mucho que a partir de este evento se conoce más lo humano de qué es Gabriel, porque él realmente escucha a las personas, se interesa por las historias, eh, como que tiene esa conexión, en un capítulo le dan un libro, lo lee, ve un correo y va a visitar al chico que le vende helados, ¿no? Creo que esto es Ujú. muy importante, conectar, no importando el rango de posición, de liderazgo que tengas o de puesto que tengas o que vayas a tener en un futuro, la conexión con las personas. Creo que este mensaje también me encantó de la novela. Sí, y es este líder que escucha, que si un desconocido le regala un libro, lo lee y que es como el tipo también de líder que todos quisiéramos trabajar con. Y parte de esto viene de las oportunidades que pudo tener y de cómo
haber sido alguien que se quedó huérfano a los 7 años, se convirtió también en una persona que sin darse cuenta se volvió también una persona mucho más sensible a lo que las otras personas están experimentando. Entonces, él siempre se va a asegurar por su personalidad de que él va a ser la persona que escuche, o que él va a ser la persona que se interese, o que él va a ser la persona que quiera resolver un problema para que otra persona no tenga que pasar por más problemas. Y es parte de su historia y aquí quiero como hacer una pequeña referencia porque uno de mis abuelos de mi lado materno, uno de mis abuelos, mi abuelo Mario, él también se quedó huérfano a los 7 años. Y a ver, la diferencia con Gabriel, que es un personaje de ficción en esta novela, él tuvo oportunidades, él pudo crecer para poder estudiar en universidades de talla mundial y apoyo de familias, amigos, etcétera. Pero en el caso de mi abuelo, que es una historia que a mí jamás se me va a olvidar y nunca la quiero dejar de contar, mi abuelo se quedó completamente solo a los 7 años, no había más familia, había completamente cero recursos económicos y había muchas ocasiones en las que él nos ha podido contar que tenía que encontrar ropa para poder ir a veces a la escuela o tenía que encontrar muchas veces comida que estaba ya tirada o desperdiciada porque estaba completamente solo. Y a mí me parece increíble cómo alguien que estuvo solo a los 7 años pudo crecer para después formar una familia y cómo pudo crecer y ahora sus nietos pueden ir también a oportunidades como él jamás las pudo haber soñado y que él no pudo tener y cómo pudo poner un negocio. Cuando yo nací en el 93, él estaba abriendo su primera sucursal de su primer negocio ya a sus 50, 60 años y ahora sus nietos están escribiendo libros o sus nietos están en universidades con la oportunidad de tener estudios. Y aunque él no tuvo nada a los 7 años, es de las personas que más se preocupa también por ayudar a otras personas y por dar cualquier tipo de ayuda. Él jamás lo cuenta, pero pues nos damos cuenta en la familia que él siempre está haciendo algún tipo de depósito, algún tipo de ayuda, algún tipo de transferencia, algún tipo de donativo, patrocinio a quien se lo pida, aunque no lo conozca. Y muchas veces yo no entiendo cómo una persona que pudiera estar enojada, frustrada, estresada por todo lo que tuvo que experimentar por tantos años para poder llegar a este punto y hacer ese cambio generacional tan grande de no tener completamente nada, a ahora tener una familia que lo puede acompañar y que está teniendo más oportunidades. Y no entiendo muchas veces cómo tiene esa personalidad súper tranquila, súper amable, siempre tratando de ayudar, porque creo que de ahí viene eso de no quiere que él no quiere que los demás pasen por muchas cosas de las que él tuvo que pasar. Y parte de la inspiración de ese personaje de Gabriel está en mi abuelo, obviamente. Y es una historia que no quiero dejar de contar porque es algo súper inspirador y por eso está reflejado en un personaje tan importante en la historia. Voy a decir mejor ya para cerrar, unas frases que también me gustaron mucho de los personajes. Ujú. Jamás me voy a perder ningún día importante para ti. Otra frase fue, ninguna persona lucha desinteresadamente por las personas. Las personas reales necesitan a alguien que luche por ellos. La otra frase fue, hay veces que no entiendo cómo funciona el mundo o cómo funciona el plan perfecto de Dios, el poder de la manifestación. Y también ya para concluir esto, la lectura es la llave que abre muchas puertas en la vida. Para ti, independientemente de estas frases, ¿cuál fue una de las que más te gustó incluir en el libro? Una de las frases que más me gustó incluir, además de las que acabas de mencionar, creo que es una pequeña escena en donde ambos están leyendo cada quien su libro y después, eso es algo que probablemente nos guste a todos los que somos lectores,
Gabriel le dice a Mateo que siempre había soñado con eso, con ese pequeño momento de poder leer con alguien y de también poder leerle en voz alta algo del libro que tú estás leyendo. Y es una escena que a mí me gusta mucho, es pequeña, pero es muy representativa. Y me inspiró mucho citar una frase de Eleanor Roosevelt, Ujú. que la frase es: haz lo que tú consideres que en tu corazón es lo correcto, serás criticado si no lo haces y serás criticado si lo haces, entonces hazlo. Y es una historia, es una frase que viene de una historia también de Eleanor Roosevelt que fue muy criticada en su momento. Es una persona que firmó la Declaración de Derechos de los Niños en la ONU. Es una persona que tuvo muchísimos logros en su época y ahorita la vemos como una figura que admiramos, pero en esa época era de las personas más criticadas y más controversiales porque era de las primeras mujeres que estaba haciendo cosas y que estaba alzando la voz. Y ahorita es muy diferente ya con tantos años de historia cómo la percibimos, pero en esa época no fue percibida como una heroína. Entonces me parece increíble poder citar esta frase que tiene también un significado importante dentro de la historia. Pues nada fue lo que creímos, publicado por Suma de Letras, ya está publicado en libro impreso, si lo tienes por ahí lo puedes mostrar, está en audiolibro, está en ebook, y pues la voz del audiolibro es por Jorge Lemus. Te he de confesar, yo escuché el audiolibro 2 veces y mi libro lo tengo subrayado con las frases que te comenté. Pues a mí me gustó mucho la novela, y se Gracias. la recomiendo ampliamente a todos los jóvenes, a los no tan jóvenes también. Tiene muchas lecciones de vida. Alfonso, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? En todas partes como Aguirre Alfonso, principalmente en Instagram. Y la novela está ya en todas las librerías, como mencionas, en formato físico, en digital, en ebook y en audiolibro. Y qué increíble que lo escuchaste 2 veces. Jorge hizo un trabajo increíble. Fue un proceso de selección de las voces para que Sí, fuera la voz exacta de Mateo y creo que fue una voz súper acertada. fue un gran trabajo. Realmente tienen ciertos capítulos, ciertas frases, así como que me sale la lagrimita, ¿no? De la entonación que le puso a hacer este audiolibro. Pues, Alfonso, yo te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? Creo que solo quisiera agregar la frase que como recordatorio que soñar no es exagerado, ser intenso, ser intensa no es exagerado, es necesario y espero que esta sea la historia que te recuerde que hay que atrevernos a competir.